Hola, soy Nevenka Lombardich. Nuevamente me dirijo a ustedes para darles a conocer el módulo de simulación aplicada a la educación de pregrado y características del docente que hace simulación. ¿Cuáles son nuestros objetivos de este módulo? Conocer las razones por las que surge esta metodología en el área médica, identificar sus ventajas y los inconvenientes, comprender cómo se inserta la simulación en el currículum de pregrado, entender por qué esta metodología se usa en los currículos basados en competencias, identificar el perfil del docente que hace simulación, comprender cómo son nuestros estudiantes y relacionar la simulación con la práctica deliberada. Ya conocemos su definición e historia, ahora debemos recordar las ventajas que tiene la simulación como metodología educativa. Surge en medicina el concepto de educación médica basada en las simulaciones, ya que permite asegurar el aprendizaje de los estudiantes tanto a nivel de pregrado como de posgrado, y así lograr un alto nivel de entrenamiento de habilidades, destrezas y manejo de situaciones que le podría ocurrir en la vida real, logrando así enfrentar de mejor manera la práctica clínica con mayor confianza y una mejor preparación. Hacemos énfasis que los principios de la simulación son garantizar la seguridad del paciente y prevenir los errores críticos. Por lo tanto, es una herramienta ideal de educación. En la década de los 60 empiezan a utilizarse los primeros fantomas para el entrenamiento de la reanimación cardiopulmonar. Paralelo al desarrollo de esta metodología educativa, se publica en 1999 el informe del Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, Errar es humano. ¿Cuál es su importancia? Esta declara que de 100.000 personas que mueren en Estados Unidos al año son por errores médicos, y de esos el 70% son debido a errores humanos o de organización del sistema. Como resultado de este documento se elaboró lo siguiente. Las organizaciones de asistencia sanitaria deberían establecer programas de formación en equipo para el personal en áreas de cuidados críticos, sean servicios de emergencia, unidades de cuidado intensivos o quirófano, etc., empleando métodos probados como las técnicas de manejo de recursos de equipos que se utilizan en la aviación, entre ellas la simulación. Así, para ir implementando la cultura de la seguridad en la práctica clínica, la OMS y otras organizaciones han debido confeccionar guías de seguridad. La simulación ya es parte de la educación basada en competencias. Hablar de competencia implica una mirada del individuo en su totalidad, tanto del ser, del saber, saber hacer y del saber convivir, además de la capacidad que tiene de adaptarse a situaciones nuevas, resolución de conflictos, proponiendo nuevas ideas, todo dentro de un marco de valores y principios éticos. Ya definido el perfil de egreso, se puede confeccionar las planificaciones donde se declaran los resultados de aprendizaje, que contribuyen al desarrollo de las competencias esperadas. Todo esto debe ir alineado con lo que declara la institución. Permanentemente debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué enseñamos? ¿Para qué? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo lo evaluamos? Entonces, como docentes, ¿qué debemos definir? ¿En qué asignaturas podemos incorporar esta metodología? Definir de acuerdo a los resultados de aprendizaje cuáles son las actividades a realizar y si estas son factibles de ser realizadas. Tenemos que conocer qué espacios físicos tenemos, si contamos con los materiales e insumos, con qué número de docentes contamos, entre muchas cosas más. Las instituciones han tenido que ir asignando recursos para esto. Deben ser entregados con una secuencia lógica de acuerdo al nivel del estudiante, siempre de menos a más. Definir cuántas veces deben repetir la actividad cada estudiante. ¿Con qué número de docentes contamos? Ir creando cursos de capacitación para este fin. Conoceremos a continuación las ventajas e inconvenientes de esta metodología. Sabemos que la simulación entrega las herramientas necesarias para proteger la seguridad del paciente y de garantizar una formación continua eficiente. ¿Cuáles son sus ventajas? Permite al estudiante practicar y entrenar las veces que sea necesario, no en pacientes reales, sino sobre fantomas de diferentes complejidades.
Si se equivoca, no corre riesgo ni él ni el paciente y lo más importante es que aprende de ello. Puede corregir sus errores en forma inmediata, sin causar daño. Sabemos que la observación del error multiplica el aprendizaje. Se centra en su propio aprendizaje, es centrado en el estudiante y no en el docente. Además, a través de la simulación puede repasar algoritmos, protocolos, casos difíciles y reproducir casos poco frecuentes. Puede existir una retroalimentación inmediata llamada feedback o debriefing en tiempo real después de una simulación de alta fidelidad. Además, es posible crear situaciones clínicas donde no solo se produce un aprendizaje de habilidades técnicas, sino habilidades blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo, que son muy importantes, siendo todo esto transferible a la realidad. La simulación aproxima a la realidad clínica precozmente al estudiante. Además, pueden desarrollar nuevas destrezas psicomotrices, nuevas tecnologías, etc. Permite la práctica deliberada y además es posible evaluar competencias profesionales. Como todo, también obviamente tiene algunos inconvenientes. ¿Cuáles serían estos inconvenientes? Aún no se han incorporado en los programas educativos. Tienen un elevado costo, se necesita una planta física adecuada, comprar fantomas, muchos materiales e insumos, contratar personal, tenemos una lista muy larga. Requiere de capacitación docente en el manejo, diseño y programación de sus actividades. Se puede sobredimensionar la seguridad del estudiante cuando va al campo clínico, con eso hay que tener harto cuidado. También debemos tener claro que hay aspectos de la realidad que difícilmente van a ser simulados. Va generando estrés en los estudiantes, a pesar que sabemos que eso va disminuyendo en el tiempo y genera seguridad. Y el docente debe cambiar su modelo de docencia, porque ahora es centrada en el estudiante. A continuación veremos las características que debe tener un docente que hace simulación. ¿Qué características entonces tiene el docente que hace simulación? El docente es uno de los elementos que influyen en el aprendizaje. También depende de las características del estudiante y de cómo se cree el mejor ambiente para aprender. Primero conoceremos las características de nuestros estudiantes. ¿Cómo son nuestros estudiantes? Debemos definir bien quiénes son nuestros estudiantes, cómo son nuestros estudiantes, de qué forma aprenden y cómo procesan la información. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? De acuerdo a la edad, tenemos los adolescentes, que en la definición dice que es el que va creciendo, y el adulto, que es el que ya ha crecido. No sé si todos estamos muy de acuerdo, pero en cuanto a los tiempos serían los adolescentes entre los 10 y 19 años y el adulto joven entre los 18 y 35 y el adulto maduro entre los 35 y 59. En cuanto al manejo de la tecnología, tenemos los nativos digitales y los migrantes digitales. Los nativos digitales nacen después del 1990 y los migrantes antes del 1990. ¿Qué características tienen los nativos y los migrantes? Los nativos digitales son niños y jóvenes nacidos después del 1990. Es la primera generación que ha crecido con tecnología digital. Para ellos es un nuevo lenguaje. Su lenguaje son los videojuegos, los computadores e internet, consumen todo lo digital y se comunican mayormente a través de las redes. En cambio, los migrantes digitales son personas entre 35 y 55 años nacidos antes de la era digital. Escriben y se comunican utilizando las reglas ortográficas. Prefieren imprimir la información para leerla y usan mucho los destacadores. Han tenido que aprender a usar las nuevas tecnologías. El aprendizaje del joven nativo digital o generación Z, aquellos que nacen después del 1990, necesitan que la información sea muy rápida o recibir la información rápidamente, trabajar en multitareas y en paralelos, con muchos focos. Prefieren las imágenes a los textos y funcionan mejor cuando trabajan en red, obviamente. Prosperan con la satisfacción inmediata, necesitan recompensa y prefieren los juegos al trabajo en serio. En cambio, el aprendizaje del adulto o migrante digital, necesita saber qué tiene que aprender. Es motivado por la necesidad de resolver problemas uno a la vez, uno es a uno o paso a paso.
El enfoque educativo debe coincidir con la diversidad de los adultos y necesitan sentirse involucrados en el proceso. Surge entonces el concepto de la andragogía. Malcolm Shepard, padre de la andragogía, dice que es el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Le da mucha importancia a lo que los adultos se deben sentir partícipes activos de su propio aprendizaje. Define 5 características. Dice que el adulto tiene una dirección propia y es un reservorio de experiencia. Están listos para aprender y listos para aplicar el aprendizaje y tienen una gran motivación interna. Ya sabemos quiénes son nuestros estudiantes, ahora veremos cómo procesan la información. David Gore es experto en educación, desarrolló a partir de los años 70 un modelo de aprendizaje basado en experiencia. Decía que la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender. Entonces, que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan la información. Creó los estilos de aprendizaje, los que nos permiten conocer a nuestros estudiantes. Además, nos muestra cómo aprendemos. Aprendemos desde el haciendo, aprendemos desde las emociones, desde escuchar y obviamente pensando o procesando la información. Edgar Dale, pedagogo estadounidense conocido por su famoso cono del aprendizaje, realizó un gran aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. Señala que aprendemos y recordamos más acerca de lo que hacemos y decimos. Va a depender qué tan involucrado está el estudiante, si es un estudiante activo o un estudiante pasivo. Dice en el cono que después de 2 semanas tendemos a recordar el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos y el 50% de lo que oímos y vemos. Ahí seríamos un estudiante más bien pasivo. Pero cuando tenemos un rol activo, aprendemos en un 70% cuando participamos en debates o tenemos conversaciones. Y un 90% cuando decimos y hacemos. Aquí está incorporada la simulación clínica. ¿Cómo es la educación actual? La educación actual está basada en el estudiante y antes estaba basada en el profesor. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es la enseñanza centrada en el estudiante? La educación moderna muestra un cambio de enfoque, de centrado en el profesor a un enfoque centrado en el estudiante, basado en resultados y logros los que deben ser observables. Los estudiantes son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de la educación centrada en el docente? Él era el experto, el dueño de todo, hacía clases expositivas generalmente, seleccionaba los contenidos, era dueño de las evaluaciones, más bien las clases eran teóricas que prácticas y usaba muy poca tecnología. La centrada en el estudiante es centrada en los resultados de aprendizaje. La educación es basada en las competencias, el docente es un facilitador, estimula el trabajo en grupo, acepta críticas, considera los errores como parte del aprendizaje y el docente se adapta a los objetivos según el progreso del estudiante. Veremos en la próxima diapositiva algunos conceptos críticos en el aprendizaje centrado en el estudiante. ¿Cuáles serían estos conceptos? El estudiante es responsable de su propio aprendizaje. El rol del profesor es actuar como un guía, un facilitador y un catalítico del aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser con las manos, o sea, haciendo. Los contenidos deben ser prácticos y aplicables. Y aquí lo fundamental es el logro de los resultados de aprendizaje. Veremos otro concepto crítico más, que sería la práctica deliberada. La práctica deliberada ayuda a que la enseñanza se centre en el estudiante. Son actividades planificadas para optimizar el perfeccionamiento de una habilidad, adquiriendo, desarrollando y perfeccionando tanto destrezas cognitivas y motoras, mejorando así la calidad de la atención y seguridad del paciente. No solo el tiempo hace que un estudiante sea experto, para lograr la práctica deliberada es fundamental repetir las veces que sea necesario. Estas actividades deben ser planificadas con objetivos definidos. El estudiante debe estar motivado para alcanzar dichos objetivos. Se necesita una retroalimentación constante e inmediata por parte del facilitador y debe repetir las actividades hasta lograr su perfeccionamiento.
concepto crítico es el feedback. El feedback es la retroalimentación al estudiante según su desempeño y le permite mejorar, y está dado a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Algunas características del feedback. El docente y el alumno deben sentirse parte de un equipo. Este debe ser oportuno y esperado y basarse en las observaciones efectuadas directamente por el docente. Se puede hacer un feedback de lo que se puede cambiar, y el estudiante tiene que saber que es algo descriptivo, que no se está evaluando para que no genere estrés y solo genere aprendizaje. Uno también aprende desde las emociones. Debe referirse a situaciones concretas y no generalizadas. Y es conveniente negociar con el alumno, es decir, cuándo y dónde se efectúa el feedback. En conclusión, en simulación no somos solo docentes, sino somos facilitadores responsables de guiar el aprendizaje del estudiante a través de una retroalimentación de calidad. Ya conocemos a nuestros estudiantes y algo de los docentes. Ahora veremos detalladamente el rol del docente en simulación. ¿Cuál es nuestro rol? Recordaremos que para obtener buenos resultados en las actividades de simulación va a depender de la interacción de 4 elementos. El docente, que debe conocer bien los resultados de aprendizaje para planificar los escenarios de simulación y los simuladores más adecuados para la actividad. Entonces, ahora conoceremos cuál en definitiva es el rol del docente. El docente en simulación clínica es un facilitador, instructor y monitor. Debe saber estimular el aprendizaje más que ser una entrega de conocimiento. Guía la actividad de aprendizaje. El éxito de la metodología de simulación está dada por la interacción entre el docente y el estudiante y los roles que juegan en el proceso de aprendizaje. Cumplimos el gran rol de lograr un profesional competente. El rol como instructor, diseñador de escenarios. Debe iniciar con mucho tiempo la planificación del escenario clínico para crear un ambiente lo más parecido a la realidad, donde el estudiante moviliza sus conocimientos de destrezas técnicas y psicosociales para la adquisición de competencias. Sabemos que el escenario es el núcleo de la actividad. Un escenario se probará válido si genera en el participante el modelo mental deseado y que coincida con los objetivos planteados. Es importante la experiencia clínica para poder acercar a los estudiantes a la realidad, realista, que los escenarios se puedan ejecutar de acuerdo a los recursos disponibles, y creativo para confeccionar situaciones que los estudiantes hayan tenido pocas oportunidades de practicar o situaciones relevantes de manejar en pro del paciente. El docente debe manejar las tecnologías y la informática, tanto los programas computacionales para saber realizar actividades con los fantomas que representen fielmente los sistemas anatomofisiológicos, y además manejar el sistema de audio. Y hay un cambio del rol activo a un rol facilitador. La enseñanza se centra en el estudiante, es un conductor de las experiencias. El docente coloca en diferentes situaciones al estudiante para que éste reflexione y movilice los conocimientos previos, generando nuevos conocimientos. Debe motivar, estimular el trabajo en grupo, la búsqueda activa, motivar la participación del estudiante como gestor de su propio aprendizaje, autoaprendizaje. Debe ser flexible y va adaptándose a los objetivos según el progreso. Aquí tenemos una lista de un buen educador versus un mal educador. Un buen educador es comunicador, empático, motivado, ofrece apoyo, es flexible, disfruta de lo que hace. En cambio, un mal educador es impaciente, crítico, sin motivación personal, ni motiva al estudiante, no ofrece apoyo, llega a ser agresivo. ¿Qué es lo que genera el estudiante? Miedo de estar con este educador. Entonces, ¿qué características tiene un buen educador, o qué debe saber o qué debe conocer? Conoce bien el tipo de estudiante con el cual interactúa en simulación clínica, todo sobre esta metodología, sus usos y beneficios, las planificaciones con sus resultados de aprendizaje. Participa en su inserción curricular y en la articulación curricular. Debe capacitarse en los diferentes fantomas o simuladores y en los diferentes equipos. Debe conocer su funcionamiento.
Conoce además las fichas técnicas de los simuladores, sus cuidados y su forma de mantención. Todo lo relacionado con los documentos, saber cómo es el reglamento del centro de simulación, las guías, formularios, solicitudes. El organigrama, obviamente para saber a quién se dirige, el ambiente donde se desarrollará la actividad, la sala, sus características como la iluminación, el audio, la ubicación, las cámaras, las redes de aspiración y oxígeno, con cuántas salas contamos, la distribución, el flujograma y la disponibilidad. También debe saber cómo se manejan los desechos. Tenemos muchos desechos cortopunzantes en el centro de simulación y también saber dónde está la bodega y con qué materiales, equipos e insumos contamos. No tiene que saberlo todo, también puede aprender con el estudiante. Debemos saber que el mejor profesor es aquel que le ayuda al estudiante a encontrar las respuestas, no el que se las da. Debe mantener las reglas, respetar y hacerse respetar. Ser versátil, capaz de adaptarse, mantener el interés y mostrar interés, y puede utilizar ejemplos y anécdotas. Como reflexión les dejo la tarea de pensar cómo podemos ser cada día mejor para nuestros estudiantes. Espero haberles entregado algunas herramientas para lograrlo. Les dejo dicha tarea. Muchas gracias.